La realidad de Guatemala, lo que nos enfrentamos, pues uno de los peores países a nivel de América Latina, ¿verdad?, en el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. Muchas familias viven en condiciones que no son aptas para los seres humanos, que no llenan las condiciones para que puedan desarrollarse integralmente. En porcentaje me atrevería a decir que representa a cerca de la mitad de la población guatemalteca. O sea, para todos es conocido que aquí hubo 36 años de guerra civil en realidad, de conflicto armado, muy cruenta, muy dolorosa para la mayoría de la población, ¿verdad? Porque aquí hubo muchas masacres, más de 50.000 personas desaparecidas, más de 300 aldeas totalmente arrasadas. La población indígena aquí en Guatemala, desde sus historias, pues fueron desplazados en lugares no productivos. También han sido sujetos en despojo de tierra. Entonces surge el movimiento por la tierra y luchamos. Son gente que originalmente viene de otras zonas, pero que a través de un proceso de lucha por la tierra y de organización comunitaria consiguen que el gobierno les venda a un bajo precio unas tierras. Entonces llegan y de repente llegan sin tener nada, tienen que empezar a organizarse, tienen que empezar, bueno, primero a dividir la tierra y después de ahí empezar a construir todas las infraestructuras. Las comunidades, cuando llega a sentarse en una zona desierta, ¿sí?, donde no hay casa, no hay agua, no hay luz, no hay nada. ASIAPRODE es una organización local conformado por 18 comunidades asentadas en la costa de Guatemala. Todos fuimos desplazados de alguna manera, nos tocó construir comunidades. En ese momento surgen diversas necesidades básicas, como es el agua, educación, salud y vivienda. Con arquitecto nosotros pudimos tener ese contacto y hemos realizado varios proyectos. El trabajo en Guatemala comenzó en el año 97 y han sido siempre proyectos de mejora del hábitat en diferentes aspectos, desde la construcción de vivienda, mejora del hábitat domiciliar, a mejora de equipamientos educativos o mejora de equipamientos de salud, como centros de salud, casas maternas. El objetivo es siempre acompañar a las comunidades en sus procesos de mejora del hábitat. Muy pocas organizaciones, especialmente internacionales, pueden vivir y conocer la vida real de unas comunidades o poblaciones indígenas. Cuesta. Arquitectura Sin Fronteras trabaja sobre la filosofía de la producción social de vivienda y hábitat. Se basa sobre el hecho de que la vivienda es un derecho universal. Entonces ya no se entiende la vivienda como un elemento que tú obtienes por tener más o menos recursos, sino que es algo que el gobierno te tiene que garantizar, y si no es así, las comunidades tienen la capacidad de buscar soluciones para el tema del hábitat. La vivienda no se mira como un derecho, sino que se miraba como, lo que decía antes, como más un producto de mercado y como negocio, y en el caso de Guatemala como pago político, y no responde a una política nacional de vivienda de cómo afrontar todo eso. Nos conformamos varias organizaciones que dieron lugar a lo que es la Federación de Organizaciones para el Hábitat Popular. Más es un espacio político, de reflexión desde las propias comunidades, de la propia necesidad y de una concepción de la vivienda como derecho humano. Digamos que la práctica de Arquitectura Sin Fronteras es lo que nosotros estábamos haciendo desde las propuestas de ley. Y entonces el proyecto ya no es solo construcción, sino que se empiezan a incorporar nuevas componentes, como la capacitación a albañiles y maestros de obra, como la puesta en marcha de una cooperativa de venta de materiales comunitaria, que es el Bloc y la Teja,
y como la formación en el tema del derecho a la vivienda y la formación de promotores de vivienda. Y por otro lado también la componente de salud, que es la que integra toda la intervención, con talleres sobre hábitos higiénicos saludables. La cooperativa se llama Cooperativa de Producción Integral El Juzcanil. Se creó para generar empleo, para que como estas ganancias sí puede esta cooperativa obtener para dar a una comunidad un servicio social. Comenzamos a trabajar del 2011. Llegué a la cooperativa por el hecho de un fracaso que tuve. De ese fracaso pues me encontré una familia de compañeros y ahí me reanimaron. Al poco tiempo nos vino las máquinas de hacer blog, ya no nos vino lo que es de hacer teja, y ahí empezamos a renacer, a producir el trabajo para las viviendas. Aquí se trabajan mujeres y hombres, porque en el equipo de blog se trabajan los hombres y en el de tejas las mujeres, y vienen de las diferentes comunidades. Es un beneficio para todos nuestros compañeros que no tienen de dónde echar mano, están pobres. En las comunidades a veces existe mucho machismo, le dicen, cuando a veces dicen las mujeres no son aptas para estudiar, pero ya estamos en la cooperativa, ahí lo toma todos por igual. Ser mujer maya en Guatemala no es fácil. O sea, no ha sido fácil de que muchas mujeres han salido adelante. Pues la mujer en el tema de la vivienda es el punto central, o sea, es la persona que más va a vivir esa casa, de que tiene ese concepto del hogar mucho más arraigado. Y por eso es tan importante que cuando las mujeres se van comprometiendo ya no hay paso atrás. Nosotros hacemos mucho hincapié en que haya una participación siempre entre hombres y mujeres. Las escrituras de las viviendas tienen que estar a nombre del hombre y de la mujer. Entonces, en algunas comunidades se ha dado la cuestión de que las escrituras del terreno estaban sobre el nombre del hombre. Hubo que cambiar las escrituras de toda la comunidad para ponerlas al nombre del hombre y la mujer, lo cual esto ha llevado un proceso largo en el que Juventina estuvo muy implicada. Tuvimos serios problemas con los hombres. Al final hubo un grupo de hombres que se volvió en mi contra. Hubo un grupo que sí tuve amenaza. Entonces sí sufrí en ese momento, pero más sin embargo sí se rompió al final de todo, cuántas asambleas para explicarle a ellos que no es el interés de quitarle en la mano a los hombres, sino que es cómo garantizar la seguridad y la vida de esta mujer y sus hijos. Desde mi niñez, por decir así, nos hemos involucrado, en mi caso he involucrado en el proceso de la lucha por la recuperación de la madre tierra, y luego participar en un proceso de formación, en talleres. Me gustó, ¿sí? Me gustó participar, y al final mi padre me apoyó mucho, pero mi madre decía no, esto no es posible, que no, porque aquí hay trabajo en la cocina, hay trabajo en el campo y no es posible. Juventina, antes que nada, es una mujer valiente y es un ejemplo para tantas mujeres dentro de las comunidades. Es un ejemplo de cómo vencer todos los miedos, cómo vencer todos los estereotipos que hay en un país para luchar por el beneficio de su propia comunidad. Cuando yo empecé a aprender a manejar bicicleta, nadie manejaba bicicleta, nadie.
Hasta mujeres me decían, uy, andas en bicicleta, no te da vergüenza, sos hombre. Bueno, sí, está bien. Pero después de un largo proceso, pero si nos damos cuenta ahorita, mujeres con niños, ya mujeres ya mayor, sí pueden manejar bicicleta. Mi nombre es Teresa Rumalda Cachachtiu. Pues el consejo, compañera, es velamos para otros más compañeros que sí están necesitados, les hace falta. Precisamente es una de nuestras formas de intervenir con Arquitecto y hacia PRODE, es que las asambleas comunitarias deben de priorizar a las familias más vulnerables. Son comunidades que están muy bien organizadas, y no solo organizadas ellas solas, sino que han tenido la capacidad de crear una red entre ellas. Velamos cada quien en su comunidad, ¿verdad? ¿Qué hay y qué no hay? Siempre con la siembra, sembrando milpa, a veces tomate, chile. Cuando no venía la cañera, pues se daba bien. Pero ya ahorita sembramos, ya no se da. Estamos bien jodidos por la caña, por la caña. Porque ya no tenemos agua, ya la siembra ya no se dan por el veneno. La caña lleva como 3 años aquí arriba, ¿va? O más, unos 4 años parece. Hace 35 años atrás, maíz, mazorca. Hoy ya no, peor con la caña ahorita. No hay nada, compañera, todo perdido, todo perdido. Recientemente la caída de algodón, de café, de la ganadería, se fueron implementando el monocultivo, que es la palma africana y la caña. El proyecto neoliberal que viene casi desde los acuerdos de paz, que es la industria extractiva y el capital financiero, eso lo venimos arrastrando. ¿Por qué? Porque hay mucho capital invertido, porque hay muchas transnacionales, porque hay mucho dinero, porque hay muchos intereses a nivel global y todo eso, ¿verdad? ¿Cómo es posible que en Cuba los chinos estén pagando el 51% de las ganancias en la extracción del níquel, por ejemplo, y aquí lo den el 1%? Cuando la gente hay pobreza, hay más posibilidad de mano de obra barata, porque no tiene. El día que la gente tuviera tierras, una repartición equitativa de los recursos de Guatemala, es el día que se iguala al nivel de vida. Y así es que tampoco vamos a conseguir mano de obra barata. Quienes cortan caña ahorita en la costa sur, gente sin educación, sin tierra, y ¿qué te queda más? Irse a matarse a cortar caña, puro infierno. Yo me llamo Raúl Sales Romero. Pues yo me dedico de agricultor y en la caña. Es difícil. Yo me pongo a pensar, digo, voy a sacar 1000 quetzales. Digo, 1000 quetzales, digo, voy a gastar 500 para mi gasto. Digo, es lo que es para la comida. ¿Va? Eso es lo que yo pienso. ¿Va? Y pues uno no es sabio, no es Dios, ¿va? Para que cuando uno dice, estate listo porque ya tu papá se va a enfermar, tu mujer se va a enfermar, tu hijo se va a enfermar, ¿no? ¿Va?
Por eso es que en donde no alcanza ahí sí que el pisto para hacer una casa. Lo que la familia es capaz de ahorrar lo tiene que invertir en temas que en otros países son coberturas que te da el gobierno. Es decir, por ejemplo, una familia tiene que gastar el dinero que ahorra en sanidad, tiene que gastar el dinero que ahorra en educación. Entonces, nunca tiene la capacidad de ahorrar suficiente dinero para construirse una vivienda digna. En donde yo vivo, pues es de palma. Pues ahí no estoy tan seguro, pues por la lluvia, por los temblores, por los rateros, por un sinfín de cosas. Claro, normalmente la tipología de vivienda es una vivienda de autoconstrucción, o sea, la misma familia es la que construye su vivienda y lo hace con los materiales que tiene a disposición. Lo que no tienen casi ninguna es unas puertas y unas ventanas seguras que te permitan cerrar la casa y tener un espacio seguro, y después el piso, que es otro de los problemas fundamentales, es de tierra en la mayoría de los casos. El problema de no tener acceso a una vivienda digna es que tienes problemas asociados a los otros derechos fundamentales que tienen las personas. O sea, tienes problemas asociados a la salud, principalmente, porque no tienes unas condiciones higiénicas adecuadas, sobre todo en el caso de los niños. Después, tienes problemas para acceso también a una educación, porque no tienes un espacio para los niños para que puedan trabajar y estudiar. Y después, tienen problemas también de protección y de seguridad, porque la familia no se siente en ningún momento segura, no tiene un amparo. Y esto se enfatiza más en el caso de las mujeres. Cuando comenzamos a hablar de vivienda en las comunidades, comenzamos a hablar con la familia para que se involucre, para que se anime. Y la familia se entusiasma y los niños participan y las señoras se comunican entre sí y poco a poco el hablar, el compartir va desarrollando capacidades. El objetivo es que la casa que se construya, aunque sea pequeña, sea un espacio seguro. Cuando vino el blog, se bajó entre todos. Aquí se trabaja unidos, fuimos a bajar en un lado primero y después bajamos conmigo y así bajamos con el otro. Y que se sientan orgullosos de tener una casa digna, que mejore su autoestima al final. Contento porque también uno solo no es capaz, porque ya la comunidad, ya entre todos, juntos, unidos, trabajando, de volada se baja ya rápido. Raúl, nosotros consideramos en el momento cuando hablamos con él, si él quería ser promotor, explicando de que la necesidad de las viviendas no es para una sola familia. La necesidad de vivienda es más complejo. Le explicamos la ley de vivienda, que es una obligación del Estado, que tenemos esta ley que nos ampara a nosotros, que tenemos un derecho a una vivienda digna. Se planteó la necesidad de cambiar la ley, que no respondiera a los organismos multilaterales, sino que respondiera a esa concepción de derecho por un lado y a la necesidad que esa población tiene, ¿verdad? Se aprobó hace 3 años, en el 2012. No se había aprobado en los últimos 20 años una ley con contenido social como la ley de vivienda. Claro, esta ley lo que pasa es que reclama una institucionalidad más fuerte que pueda cumplir. Eso es lo que nos falta, ¿verdad? Lo que pasa, pues no hay una información de parte del gobierno, pues mientras que la ley pues esté debajo de la mesa, escondida, pues eso es feliz de la vida, pues. Pero si hace una información al pueblo, entonces el pueblo puede exigir y como no le conviene al gobierno, pues esa ley pues se mantiene pues escondida, ¿verdad? Yo soy el promotor, porque yo quiero saber. Hay un artículo en donde hay una ley que los campesinos tienen derecho a una casa. Lo que yo quiero saber más, para tal vez algún día, tal vez yo sea así como don Damián, como la Juventina, ahí sí que ayudar a los más necesitados.
dentro de mi sangre, por decir, circula algo que realmente cómo ir aportando en esta sociedad. Que una sociedad que ha sufrido miles de años, miles de años. Antes creo que las necesidades eran más peores o no sé cómo eran, pero no había voz. Entonces la gente ya lo habían aceptado como que no tenemos derecho y no somos nada y somos mozos y hasta ahí. Pero ya cuando salían las primeras luchas, entonces ya se brota todas las luchas. Pues ahora sí estoy contento, ya tengo dónde vivir, ahí sí ya no va a haber miedo por la tormenta, por el temblor, por nada. Porque la vivienda no es un espacio físico nada más, lo que es un espacio donde las personas desarrollamos relaciones sociales, pero también podemos generar ideas que nos permitan salir adelante. Para resolver el problema de la vivienda no hay que ver solamente el apoyo que te puede dar el Estado, sino ver, aun dentro de la pobreza o de la miseria, las propias capacidades que la población tiene en sí misma. Desde Arquitectura Sin Fronteras creemos que nunca va a haber cooperación si las comunidades no se implican en ese proceso de lucha. Solo se puede hacer si somos acompañantes de un proceso interno que ya se está llevando a cabo. Nosotros siempre hemos creído que nosotros como comunidades organizadas somos los indicados de salirnos adelante. Para ayudar a la comunidad, así como ellos me han ayudado, yo les tengo que ayudar también. Ese es el deber mío. Yo lo que le digo a mis hijas, que tienen que defender su propio derecho, que nadie le puede decir que tú no puedes hacer esto. Todo se puede. Ningún ser humano puede estar sin un refugio. Al final del día, al final de la jornada, todos y todas queremos descansar. Y mientras más confortable, digno, humano sea ese refugio, más fuerza vamos a tener al siguiente día para emprender una nueva jornada.